Seguimos entonces conversando con el meteorólogo Juan David Pérez Correas acerca del cambio climático. Hay un protocolo llamado, si no me equivoco, el protocolo de Kioto. ¿Qué tiene que ver este protocolo con el cambio climático? Bueno, en general, el protocolo de Kioto podemos decir que es, entre comillas, la semilla de todas las conferencias climáticas que se vienen realizando durante los últimos años. Como hemos comentado, hace muy poquitos días tuvimos la COP27, pues bien, digamos que el protocolo de Kioto fue una cumbre que se realizó en Kioto, en Japón, y en el cual pues se firmaron los primeros acuerdos, porque previamente sí que se habían realizado algunas, en Estocolmo, en Berlín, pero más que nada no era tanto en torno al cambio climático, sino que se hacía sobre todo con ese gran problema que teníamos en los años 80, que todavía nos estamos recuperando, que era el agujero de la capa de ozono, con los CFC, todos esos gases que se iban emitiendo, y bueno, se acordó en esas cumbres previas, los años 80, principios de los 90, en que bueno, que habían que reducirlas. Pero sí que es verdad que el protocolo de Kioto, a mediados de los 90, de hecho, se firmó el 10 de diciembre del año 1997, digamos que es el germen a partir del cual ya nos vamos dando cada vez más cuenta de que el cambio climático es una realidad. Ya en los años 90 comenzamos a notar cosas, se hablaba anteriormente de contaminación, pero a partir de ahí es cuando ya se habla un poco más del cambio climático. Pues bien, ese protocolo de Kioto fue la primera vez en la que se elaboró un acuerdo y fue firmado por la mayor parte de los países, aunque eso sí, fue firmado Milton en el año 10 de diciembre del año 1997, pero no fue efectivo, no entró en vigor hasta febrero del año 2005. Parece que el protocolo de Kioto lo vemos muy lejos, pero realmente cuando entró en vigor tuvieron que pasar 8 años. Es decir, en febrero de 2005 fue cuando ya comenzamos a, digamos, a actuar, ¿no?, en torno a esos convenios que se firmaron durante ese protocolo, ¿no? Sí que es verdad que fue la primera vez que lo firmaron muchísimos países, casi 200, y que su vida llegaba hasta el año 2020, es decir, que el protocolo de Kioto ya ha caducado y fue sustituido en el año 2015, o ya empezó a sustituirse en el año 2015, cuando tuvimos la COP de París, que es a partir de la cual se renovaba ese protocolo de Kioto y ya teníamos unas nuevas metas, porque todo esto va evolucionando. Los científicos nos dicen, ahora estamos aquí y vamos hacia este punto, pero cuando volvemos a tener otra conferencia climática, pues a lo mejor ya hay que reajustar los cálculos y hemos subido hasta aquí y ahora vamos hasta ese otro punto y entonces hay que reajustar todo. Pero sí que es verdad que el protocolo de Kioto fue, digamos, el primer acuerdo a nivel global, o al menos con la mayor parte de los países, por eso destaca tanto y es tan importante en torno al cambio climático. Y yo creo que en ese 10 de diciembre del año 1997 fue cuando la ciudadanía en general, la sociedad, comenzó a ver que algo iba fallando en torno al cambio climático. Por eso, ya digo, es tan importante, pero que es lo mismo que se está realizando en los últimos años. Lo que pasa que esa fue, digamos, el germen, el inicio de que, bueno, algo estaba cambiando. Ahora bien, Juan David, los seres humanos somos muy discutidores. Si estás en un estadio donde hay 100.000 personas y estás jugando la selección española, habrían 100.000 alineaciones diferentes de la selección. Todos somos entrenadores, todos somos médicos, todos somos epidemiólogos. Perfecto. Entonces, pero existe entonces también desacuerdos entre los científicos sobre el cambio climático. Los hay. Claro que los hay. No todos los científicos al 100%, los climatólogos, en fin, todo lo que engloba al cambio climático está de acuerdo. Porque primero, digamos que hay como 3 ramas, entre comillas. La rama en la que engloba la mayor parte de los científicos, que es, sí, existe el cambio climático y esto cada vez se va a poner peor. Esto es, digamos, la que engloba, me atrevería a decir, al 70-75% de los científicos. Luego hay otra rama más pequeñita que dice que, digamos, tenemos una combinación de ambas, es decir,
Que se produce el cambio climático, por un lado, estamos influenciando los humanos con nuestras emisiones al cambio climático, pero que también la Tierra está contribuyendo a eso. Es decir, que a lo mejor si de 1 grado que está subiendo la temperatura, pues 0,2 es por culpa de los humanos, 0,8 el resto es de forma natural. Y luego hay otra vertiente mucho más pequeña que niega totalmente el cambio climático. Aquí no pasa absolutamente nada y además también que todo esto lo está produciendo la Tierra de forma totalmente natural. Se ha producido anteriormente con glaciaciones, con épocas cálidas, con épocas más húmedas, con épocas más secas y por tanto esto que estamos viviendo ahora mismo, esa pequeña rama de científicos dice que, bueno, pues que ahora mismo esto se está produciendo de forma natural. Por eso no hay consenso al 100%. Así que es verdad que hay un gran número de científicos que hablan del cambio climático, en mayor o menor medida, unos que estamos muy mal, otros que todavía podemos revertirlo, pero bueno, todos esos los englobamos en el cambio climático, pero hay otros que todavía pues no sabemos si porque ellos lo estudian, porque no quieren admitirlo o porque también pueden estar coaccionados. Es decir, que haya, no sé, que tengan algunos intereses y que algunos políticos o algo le digan, no, oye, tú no digas esto, tú di que aquí la cosa va bien y yo luego te arrimo por otro lado, como aquel que dice bajo manga, ¿no? A dinero, en fin, que en el mundo hay de todo. Y por tanto, no, ni mucho menos hay un 100% de consenso en el mundo científico. La mayoría sí, vale, pero no todo el mundo, ni mucho menos. De todas maneras, David, viviendo en un país con gran democracia, como lo es España, evidentemente, siguiendo entonces a la mayoría de los científicos que dicen que sí, que el cambio climático es una verdadera realidad, yo te preguntaría, entonces, ¿qué opinan esos científicos? ¿Se podría detener el cambio climático? Se podría detener, pero hay que ponerse a trabajar ya, porque nosotros llevamos ya varios años haciendo entrevistas y tampoco vemos mucha evolución, digamos, en esos acuerdos que estamos comentando, pero hay que ponerse a trabajar ya. Y aunque y lo hemos comentado anteriormente, aunque nos pongamos a trabajar ya, esto lleva una inercia. Esto no se para, el coche va a 100 km por hora y decimos que se pare. Y entonces ya se queda a cero. No. El coche irá frenando poco a poco. Nosotros vamos tirándole del freno y ahí habrá un momento en el que llegue a cero. Pero no llega a un cero inmediato. El coche va lentamente decreciendo. Pues eso es lo que pasa. Y eso es lo que se está temiendo ya, de que hayamos llegado a un punto en el cual ya no es que no podamos revertirlo, sino que a lo mejor nos hayamos ya pasado de la línea roja y ya esto o no podamos revertirlo o aunque empecemos a revertirlo ya, pues todavía esa inercia nos lleve a superar ese 1,5 grados que hemos comentado que se lo marcan de momento como límite y que parece que va a ser superado casi con total seguridad. Lleguemos por ejemplo a 2 grados y ya pues nos enfrentemos a unos escenarios completamente diferentes, porque aquí esto es como una caldera. Si le vamos echando más leña, pues la temperatura va subiendo y llega el momento en que la caldera pues no aguanta más y puede explotar. Pues esto es lo mismo. Sabemos que aguanta hasta 1,5. Luego de 1,5 a 2 creemos que sí, pero bueno, no sabemos con seguridad. De 2 a 2,5 ya no sabemos lo que va a pasar. Por tanto, ojo, que sí, quizás podamos estar, digamos, podemos revertirlo si empezamos a trabajar ya. Pero ahora, a día de hoy, vamos a tener que pagar ya esa inercia del cambio climático, aunque lo revirtamos hoy mismo, esa inercia del cambio climático ya la vamos a pagar, la estamos pagando, porque ya estamos notando esos fenómenos meteorológicos que hemos comentado que se están produciendo de forma muy adversa en diferentes puntos del planeta. Y por tanto, pues hay que ponerse a trabajar ya, porque esa inercia ya no la vamos a comer con total seguridad y ojalá que al menos la temperatura de la Tierra no supere ese 1,5 grados que de momento nos hemos puesto en la última COP, en la COP27 de Glasgow, lo hemos puesto como límite, ya estaba como límite hace unos cuantos años atrás, sigue estando como límite, pero consultando a científicos casi seguro que se va a superar. Esperemos no llegar a los 2 grados porque ahí ya no sabemos por dónde nos movemos. Es muy importante, por supuesto, tu opinión al respecto. Y ya algunas cosas nos has dicho, pero, en fin, ¿cómo podemos actuar todos los seres humanos frente a la incertidumbre? Bueno, pues no queda otra que adaptarse.
básicamente, Milton. Es que no queda otra que adaptarse, porque si la solución fuera de un día para otro, de bueno, pues esto es como si dice amanece un día lloviendo, pues sacamos el paraguas, como que tiene un poco de solución, pero el problema es que esto ya con la inercia que lleva no queda otra que empezar a adaptarse, pero empezar a adaptarse ya. Por ejemplo, estamos viendo en muchas ocasiones en nuestro litoral mediterráneo cómo cuando llegan las borrascas, los temporales de levante, pues cada vez van comiéndose las playas. Y además vemos ya cómo hay zonas urbanizadas, que no deberían estar urbanizadas ahí, pero que ya se han quedado sin playa y el agua, las olas, están llegando ya prácticamente a las casas. Por tanto, eso si es que la tierra nos habla, nos está hablando, pero no le queremos hacer demasiado caso. Y por tanto, pues hay que ponerse a trabajar ya, pero sobre todo adaptarse en torno a lo que viene siendo sobre todo esos extremos climáticos. Si vemos, por ejemplo, a la hora de urbanizar, a la hora de ordenar el territorio, los geógrafos, yo soy geógrafo, nos ocupamos también de eso, pues hay que buscar las zonas donde las lluvias, porque ahora mismo las lluvias, como hemos comentado, llueve menos días, pero lo hace más a lo bruto, indicativo de cambio climático, pues no ocupar, por ejemplo, las zonas de inundables, las zonas de cauce. Hay que adaptarse a eso. El clima viene más violento en los próximos años, en las próximas décadas, y no tenemos otra que adaptarnos. Luego, si queremos que esto se vaya revirtiendo de aquí a 15, 20, 50 años, pues tenemos que actuar ya, tanto a nivel, digamos, de mandatarios, que quizás a nivel personal esto no está tan a la mano, pero sí que a nivel personal en nuestras casas lo hemos comentado en muchas ocasiones. Hay que ser eficientes, llevar una vida no tan arrasante como estamos llevando, consumiendo a tope con el planeta. Ahora mismo estos días estamos viendo de cara a Navidad que si pueden faltar suministros, que si pueden faltar tal. Es que devoramos el planeta. Es que el planeta en un año no le da tiempo a producir lo que nosotros consumimos en ese año. Es decir, si el planeta produce X, esa X nosotros nos la comemos en mayo-junio. Nos queda desde mayo-junio hasta diciembre todavía consumiendo parte de lo que producirá el año siguiente, y así sucesivamente, y nos quedamos sin recursos. Por tanto, hay que aminorar este ritmo que llevamos de vida, que no es ni mucho menos fácil, y por tanto es lo único que podemos hacer. Pero ya digo, esto del cambio climático lleva una inercia que ya hagamos lo que hagamos, nos lo vamos a tener que comer con patatas, como aquel que dice, y ya saben, el clima cada vez va a ser más extremo y vamos a tener que luchar contra eso. Y eso son, sobre todo, lo primero, pérdidas de vidas humanas, porque esto trae sus consecuencias: riadas, inundaciones, tornados, huracanes. Todo esto va a tener sus consecuencias, que ya digo, que es algo que tenemos siempre. Eso forma parte del clima, pero en los últimos años está todo como acelerando, como, digamos, extremando. Y esto pues produce, por un lado, pérdida de vidas humanas y por otro también, pues, dinero. Es decir, estamos intentando arreglar cosas que destruye el clima por nuestra mala cabeza, como aquel que dice. Y en todo esto también se va bastante dinero. Sobre todo, lo más lamentable es pérdida de vidas humanas. Juan David, vamos a viajar un poco. Perfecto. Con la imaginación. Qué gratis. Vayámonos, por ejemplo, para África. ¿Qué impactos pueden producirse en este continente? Bueno, pues los impactos son bastante significativos. Por un lado, tenemos en la zona del Sáhara, la parte norte, que es la que nos pilla más cercana a nosotros, norte de Argelia, norte de Marruecos, zona de Libia, la que linda con el Mediterráneo. En los últimos años estamos notando como hemos comentado anteriormente, a nosotros nos está aumentando un poco la precipitación. ¿Por qué? Porque la circulación atmosférica cada vez es menos zonal, es decir, cada vez tenemos menos borrascas que llegan desde el Atlántico y esa circulación atmosférica se está convirtiendo cada vez en más meridiana. ¿Qué pasa? Que descienden las bolsas de aire frío, se quedan aisladas, forman las danas y a nosotros, por ejemplo, nos dejan esos temporales que estamos comentando, que cada vez son más violentos, menos recurrentes, pero más violentos. Eso también repercute en el norte de África. Al fin y al cabo, desde la región de Murcia al norte de África tenemos menos kilómetros que de la región de Murcia a Madrid. Estamos más cerca del norte de África que del centro de nuestro país, geográficamente hablando. Bueno, pues esos temporales que también nos afectan a nosotros, en esa zona norte que hemos comentado de Argelia, de Marruecos, de Libia, están dejando lluvias cada vez un poquito más al sur. Temporales están afectando esas lluvias a zonas donde habitualmente no lo hacen.
Sí que es verdad que todo el norte de África es incluso una zona habitualmente más lluviosa que la nuestra, pero esas lluvias se están introduciendo cada vez más hacia el Sáhara. Eso significa que algo está cambiando en la circulación atmosférica. Eso por un lado. Si viajamos un poquito más hacia el sur de África, si nos vamos a toda la región de El Sahel, estamos viendo cómo todo lo que es la zona central, tenemos lo que se conoce como la ZCIT, que es la zona de convergencia intertropical, ahí donde se forman las tormentas tropicales, que luego hacia el Atlántico dan lugar a los huracanes. Pues bien, esa zona de lluvias, que se mueve de forma natural un poquito hacia el norte en el verano y un poquito hacia el sur en nuestro invierno, se está cada vez subiendo más hacia el norte, es decir, zonas habitualmente áridas se están viendo ocupadas por esas precipitaciones, y zonas que habitualmente tienen esas precipitaciones cada vez están siendo más áridas. Eso está haciendo que muchos de los pueblos que allí viven pues tengan que desplazarse de unas zonas a otras, y son lo que se conoce, Milton, como los refugiados climáticos. Van moviéndose porque el clima también en esa zona va cambiando. Luego, más hacia el sur, se están registrando sequías en la zona de Tanzania, se están registrando sequías que no eran nada habituales. Allí están teniendo muchos problemas, aparte que ya sabemos que África pues tiene muchos problemas sociales sobre todo, pero climáticos, eso está incrementando también esos problemas sociales. Pues bien, la zona de Tanzania, también una zona húmeda, están registrando sequías, y en la zona sur, en Sudáfrica, que tienen un clima muy parecido al nuestro, el Mediterráneo, también están sufriendo sequías significativas. En fin, que en su conjunto, en mayor o menor medida, África también se está viendo afectada por el cambio climático, y eso en un continente como es África, pues hace que el desastre ya social que tienen en esa zona, porque mayormente son países empobrecidos, se incremente aún más, aumentando el drama social, como digo. Fíjate que un año estuvimos viviendo en el Ferrol, allá en el norte de España, en Galicia. En La Coruña. Cuando llegamos, estuvo lloviendo casi 20 días. Yo flipaba, no creía lo que estaba viendo y sufriendo con la lluvia, horrible. Pero, por ejemplo, cuando me tocó ir a vivir un año en Asia, en este caso en Emiratos Árabes, fuimos a Ras Al Khaimah. Te parecerá mentira, pero llovió 2 veces en el año, 2. Claro. Pero aparte hay otra cosa, no lo tienen previsto. Se inundaba todo. No había forma de que hubieran... Los colectores no tragaban. Exacto. No había. Entonces, ¿qué pasa con Asia? Bueno, pues en Asia también se está notando el cambio climático, y además bastante. Precisamente en esa zona que comentas, en Emiratos Árabes, hace apenas de un mes y medio aproximadamente, pasó por allí un ciclón tropical. Se introdujo un ciclón tropical que deja, como sabes, mucha lluvia en zonas desérticas, la que se lió allí, por eso que comentas, no están acostumbrados a esas cantidades de lluvia, ni muchísimo menos, por tanto las ciudades y los pueblos allí no están preparados, y además también se suele utilizar cauces que habitualmente van secos. Si has estado allí lo habrás comprobado, secos, pero no un año, sino a lo mejor 20 o 30 años. Pues bien, en esa zona, debido al cambio climático y debido a que estos sistemas tropicales cada vez se van desplazando un poquito más hacia el norte, en el caso del hemisferio norte, nuestro hemisferio, cada vez viajan un poquito más hacia el norte porque las aguas cada vez son más cálidas de los océanos, los pueden alimentar un poquito más. Pues bien, esos ciclones que se van moviendo por el Índico, poco a poco se introducen incluso hasta la península arábica, Emiratos Árabes, Omán, todo lo que es esa zona de la península arábica. Se están introduciendo por ahí sistemas tropicales en zonas desérticas. Imagínate, Milton, una zona que recibe de media a lo mejor 10 o 15 litros por metro cuadrado al año, en tan solo 24 o 48 horas reciben cantidades de lluvia de 300 a 400 litros. Se lía totalmente, porque no están acostumbrados, casi ni estamos nosotros, que de vez en cuando vemos diluviar y esos aguaceros tan intensos, pues allí aún menos, y bueno, eso provoca desastres importantes. Ahí tenemos una consecuencia del cambio climático. Sistemas tropicales ocupando zonas desérticas, eso no se ha visto en muchas ocasiones. Eso por un lado. Nos vamos al otro lado del continente asiático, nos vamos a la fachada, digamos, pacífica. Indonesia, todo lo que es el sureste de Asia, es una zona que está acostumbrada al monzón, por un lado, y los ciclones tropicales. Pues bien,
Debido a la subida de temperatura que se está produciendo, cada vez esos ciclones tropicales, que allí se conocen como tifones, huracanes, ciclones, tifones, es lo mismo, pero allí en esa zona del sureste asiático se conocen como tifones, cada vez son más recurrentes, afectan a Taiwán, a las Islas Filipinas, afectan a Vietnam, a Laos, se introducen en muchas ocasiones tanto al sur de Japón o incluso pasan por encima de Japón al completo y también hacia China. Pues bien, todos esos ciclones tropicales que siempre han estado allí, esos tifones, en los últimos años se nota cómo cuando se forma uno, en algunas ocasiones se fortalece, pero incluso a los modelos meteorológicos no les da tiempo a prever ese fortalecimiento y pasan en muy poquitas horas de un tifón de categoría 1, que es la mínima, a un tifón de categoría 5 y porque no hay más. Y eso, claro, eso provoca allí unos desastres impresionantes. En Filipinas, en Taiwán se están viendo afectados en las últimas décadas. Esta temporada ha estado un poquito más tranquilo por allí la cosa, pero sí que es verdad que llevan unas décadas y unos años que por allí se forman unos tifones impresionantes. Y se debe a eso, más calor en superficie, aguas más calientes en el Pacífico, alimentan con toda esa evaporación a esos tifones y hacen que, bueno, dejen allí cantidades de lluvia, de viento impresionantes. Allí también se está notando el cambio climático y en general, si nos vamos en Asia, nos vamos a la parte norte, porque esa es muy grande, a la zona de Rusia, todo lo que está Siberia central, Siberia oriental, allí están acostumbrados a mucho frío, allí están acostumbrados 40, 50, 60 grados bajo cero, pero también allí están notando cómo las temperaturas, aunque son muy frías para nosotros, no son tan frías ya para ellos. Allí también están notando cómo suben los termómetros. En fin, que en Asia, que ocupa gran parte de la Tierra emergida, es el continente más grande que tenemos, pues sin duda también se nota. Y para América, porque nosotros estuvimos, por ejemplo, en Regina, en Saskatchewan, durante un año, y llegamos a estar a 40 grados bajo cero. Pero Casi también nada. tuvimos un año en Ecuador, donde aquello era que no podías ni siquiera respirar, y los mosquitos te mataban por la noche, que era una cosa increíble. Entonces, contanos, América, y sobre todo, lo que más me interesa en este caso, es América Latina. Pues sí, también en América, igual que casi todo el planeta, se está notando todos esos efectos del cambio climático. Por un lado, en la parte central, en Latinoamérica, la parte central de América, igual que ocurre y que hemos comentado en la fachada pacífica de Asia, que allí se están incrementando esa actividad de los sistemas tropicales, los tifones, ahí se están incrementando también los huracanes. Y se está observando lo mismo. Se forman los sistemas tropicales y en muy poquitas horas, 24 o 48 horas, pasan a ser categoría 5. Y esto está afectando precisamente a la zona del Caribe y también a Estados Unidos, que es uno de los países que más contamina y más contribuye al cambio climático. O sea que, digamos que la contaminación que ellos emiten por producir más y por ser una economía más próspera, luego reciben el envite de esos huracanes que se están fortaleciendo precisamente por eso, por el incremento de la temperatura, y bueno, están provocando, pues ya hemos visto el Katrina, el Sandy, bueno, muchísimos huracanes que están impactando la costa de Estados Unidos y que lo que casi ganan por un lado lo pierden por el otro. Me refiero a esos daños, sobre todo la pérdida de vidas humanas, es lo más importante, pero eso también está dejando daños impresionantes en las infraestructuras. En fin, que también se nota ese incremento de los huracanes. Centroamérica y también Norteamérica, lo que es Estados Unidos. Si viajamos hacia el sur, que es lo que más te interesa, en lo que es el cono sur que se conoce, Sudamérica, bueno, pues allí por un lado tenemos el problema de la deforestación en el Amazonas, que también precisamente, se me ha olvidado comentarlo, en la última cumbre del cambio climático, la COP27, muchos países, digamos, firmaron un acuerdo, mejor dicho, en el cual se redujera lo máximo posible la deforestación. Nos cargamos el pulmón de la tierra. Los árboles, las plantas son capaces de, digamos, tragarse, son sumideros que se conoce, y junto con los océanos, de ese dióxido de carbono. Si quitamos eso, el dióxido de carbono no consigue reducirse, aumenta y aumentamos también el cambio climático. Por tanto, importante en el Amazonas reducir esa deforestación, pero también lo que se está notando en la América del Sur, por un lado son, sobre todo en Argentina y Chile, la parte sur, cómo llegan más
masas de aire frío, las olas de frío, igual que pasa aquí en Europa, menos frecuentes pero más potentes, igual con las olas de calor. La parte norte de Argentina, ten en cuenta que estamos en el hemisferio sur, cuando más al norte más calor, es al contrario que aquí, las olas de calor están siendo más significativas, están teniendo muchas inundaciones en la parte sur de Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Este año está la cosa un poquito más tranquila, pero en los últimos años por allí han tenido tormentas que no solían verse tanto, y se produce por eso, por el choque de las masas de aire frías desde el sur con las masas de aire más cálidas desde el norte, que no es tan habitual. En fin, todos esos contrastes están provocando también en esa zona que estamos comentando, Paraguay, Uruguay, norte de Argentina y sur de Brasil, tormentas que en los últimos años han sido importantes. Llegaban noticias por allí de reportes de lluvia que nunca se habían visto. En fin, todo englobado dentro del cambio climático. Dos últimas preguntas para terminar la entrevista. La primera, acompañada de una anécdota, se podría decir graciosa. Hay un jugador uruguayo jugando aquí, en primera división, muy buen jugador uruguayo. Su mamá, cuando éramos jóvenes, éramos muy amigos. Estaba casada con un jugador importante de Uruguay, de Peñarol y de la selección uruguaya. Entonces Peñarol tiene que venir a Holanda a jugar una Copa Intercontinental, como se llamaba en aquellos momentos. Y este jugador uruguayo, a su hija, que a su vez es la madre de este jugador que está aquí en España, no voy a dar nombres, llevó a su hija en el viaje. Y cuando volvieron a Montevideo, un día estábamos conversando, y le digo, así que me alegro que hayas viajado a Europa. Dice, no, dice, Europa no la conozco, dice, yo fui a Holanda. En fin. Que es parte de Europa. No sabía que había estado en Europa. En Europa nunca estuve, me dijo. Entonces, la pregunta es, Europa, ¿qué pasa con Europa? Bueno, en Europa también estamos notando, ¿no?, ese cambio climático, y precisamente ahora que ha sacado el tema de Holanda, que por cierto ya no se llama Holanda, ya se llama Países Bajos. Claro. Ahora ya no se llama Holanda, Países Bajos, no, ahora es Países Bajos ya definitivamente. Allí tienen un problema, precisamente su nombre lo indica. Países Bajos es un país que tiene muy baja altitud. De hecho, hay un porcentaje no pequeño del país que le ha sido ganado al mar, al océano Atlántico, para entendernos. Allí han colocado unos diques, se le ha ganado terreno, y precisamente allí están muy pendientes, más que de los temporales de lluvia, sobre todo de los temporales de viento y de la subida del nivel del mar, porque ellos están por debajo del nivel del mar. A lo mejor hay zonas que están, por ejemplo aquí en Cejín, estamos a 572 metros sobre el nivel del mar, pero allí hay zonas en Holanda, en Países Bajos, que están a menos 10, menos 15 o menos 20 metros. Ya digo, son zonas que se le ha ganado al mar, con unos diques que se han diseñado. Pues bien, ahí precisamente están muy preocupados porque de momento están conteniendo las aguas del océano Atlántico. Pero ¿qué pasa? Que, por un lado, el nivel del mar va subiendo. Perdemos hielo, sube el nivel del mar debido a la subida de temperaturas, unos milímetros al año, pero poco a poco va subiendo. Por otro también, las borrascas, los temporales cada vez están siendo más intensos. Allí no me refiero a lluvia, sino me refiero sobre todo a viento. Pues bien, tenemos un temporal de viento, genera mucha marejada, ¿no? Y entonces, junto con la subida del mar y esa marejada, lo que está provocando es que en algunas ocasiones esos diques se vean rebasados por el mar, por las olas, y por eso tienen allí un problema muy a tener en cuenta, porque si sigue subiendo el nivel del mar y los temporales cada vez son más intensos, pues habrá tierras que fueron ganadas al mar y que luego el mar vuelva a ganar de nuevo esas tierras, y son zonas habitadas, por tanto, y además cultivables. Por tanto, allí tienen también ese problema. En zonas como por ejemplo las Islas Británicas, que sabemos que es una zona en la que llueve mucho, o mejor dicho, más que llueve mucho, llueve muchos días durante el año, con unas ciertas cantidades de lluvia, 600, 700, 800 litros por metro cuadrado, y ahí están notando cómo esas lluvias, sí, siguen produciéndose, pero cada vez son más violentas. En Inglaterra, por ejemplo, en las Islas Británicas no están acostumbrados a ver llover como vemos aquí. Nosotros estamos acostumbrados a ver llover poco, pero a lo bruto.
que hay una tormenta y enseguida vemos las calles como ríos. Allí no, allí suelen ser lluvias que se distribuyen mucho durante el día, muchos días en el año, pero cada vez están viendo cómo se están acercando tormentas, se forman tormentas cada vez más intensas. Digamos que están viendo llover de una forma que no suelen ver allí. Eso por un lado, y luego hay zonas, por ejemplo, sobre todo de la zona del este, del continente europeo, y zona balcánica, que últimamente, bueno, en los últimos años, están acostumbrados a entradas de masas de aire fríos desde Rusia, de forma más o menos habitual, pero últimamente entran con menos recurrencia y más a lo bruto. De vez en cuando están teniendo unas olas de frío allí que no suelen ser tampoco habituales. En fin, que también en lo que es Europa estamos notando esos cambios y bueno, y ni que decir ya la zona del Mediterráneo. España, sureste de Francia, Italia, Grecia, pues cada vez estamos asistiendo a olas de calor más importantes y también a temporales de lluvia significativos. De hecho, hace también muy poquitas semanas en Sicilia, en el sur de Italia, han tenido unas inundaciones espectaculares. También en la zona sureste de Francia, debido al aporte del mar Mediterráneo, por la zona de la Costa Azul, la zona de Marsella, de Niza. Como el mar Mediterráneo está un poquito más caliente, aporta más humedad, por ahí se han formado unas tormentas, si no recuerdo mal, a finales del verano, que bueno, dejaron cantidades de lluvia impresionantes, incluso batiendo récords de acumulados de lluvia en 24 horas. En fin, que también en Europa estamos asistiendo a esos extremos climáticos, debido sobre todo, pues eso, al cambio climático, que al fin y al cabo engloba a todo el mundo, a todo el planeta, y como hemos comentado al principio de la entrevista, en mayor o menor medida todos los continentes se están viendo afectados. Por último, y no porque sea la última pregunta, la menos importante, ¿cuáles son aproximadamente los costes de mitigación de esto? Los costes, pues precisamente en esta última conferencia climática se estaba estimando que el aporte de los países que hacen, cada país tiene que soltar dinero para mitigar, ¿no?, todo esto del cambio climático, reducción de emisiones, de efecto invernadero, daños que se producen. Estaba valorado en, si no recuerdo mal, si no me baila algún cero, creo que era en 100.000 millones de euros. Eso es lo que más o menos se está aportando. Pero claro, eso ya cada vez se está quedando más corto. Tenemos más problemas a través de esos extremos del cambio climático y por tanto ahora mismo la factura de todo esto pues se está elevando a muchísimos millones de euros. Pero sí que se estimaba en eso, en unos 100.000 millones de euros, ya digo que son muchos ceros, 100.000 millones de euros se está estimando, pues bueno, todos esos daños producidos por el cambio climático. Es que ya digo, es que va a llegar un punto en el que todas esas economías más desarrolladas, las economías más bollantes, pues casi se estén gastando más dinero en arreglar el cambio climático que lo que están produciendo y con esa producción lo que está generando el cambio climático. Es decir, que luego casi los costes están siendo superiores a los beneficios y desde luego la factura del cambio climático cada vez se está engordando más por eso, porque de momento no se está trabajando como se debe trabajar, el cambio climático sigue avanzando, ya hemos dicho que aunque lo cortemos en el día de hoy, esto lleva una inercia importante y la factura se va a ir engrosando cada vez más, pero eso es una cifra aproximada, casi seguro que es mucho más. Muy bien, muchísimas gracias Juan David, una vez más, por haber venido a nuestro programa. Un placer como siempre, Milton. Y a ustedes, decirles entonces, para terminar el programa de hoy, que sí, los científicos están totalmente de acuerdo en que aquí en España se venden muchísimo, pero muchísimo más paraguas en Galicia que en Andalucía. Hasta la semana que viene.